Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Mente Independiente, un espacio para promover escritores, libros y editoriales del ámbito independiente aquí en México. Y el día de hoy, al fin, vamos a llevar a cabo lo que es nuestra primera reseña del canal. Y para ello elegí el libro Detrás de las sombras, espejos distorsionados, del escritor Gabriel Padilla. Y déjenme platicarles un poquito de por qué decidí iniciar con este libro. Hace 3 años aproximadamente, estaba buscando un espacio para publicar mi obra. Anteriormente ya había escrito libros, los publiqué en Wattpad, en Booknet. No los busquen porque ya no están ahí. Y sufrí el rechazo de varias editoriales, tanto grandes como independientes. Y fue gracias al autor de este libro, Gabriel Padilla, que logré encontrar espacio en la editorial Proyección Literaria, en la que actualmente sigo publicando libros. Pero si no hubiera sido por Gabriel Padilla y la intervención de uno de mis sobrinos, Ricardo, saludos si estás viendo esto, conseguí el contacto de Angélica Domínguez, quien es la directora de la editorial en la que estoy publicando. Entonces, como gracias a Gabriel Padilla encontré un lugar y así inició mi recorrido en lo que es la publicación de ámbito independiente, pues vamos a darle también a él la oportunidad de ser el primero en dar a conocer su obra en este canal. Así que bueno, Gabriel, Ricardo, Angélica, gracias por haberme ayudado a iniciar el recorrido en este mundo de la publicación independiente. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la reseña de este libro. Antes de iniciar con la reseña, permítanme hablar un poco acerca del autor. Francisco Gabriel Anguiano Padilla, conocido como Gabriel Padilla en el mundo editorial, es originario de la ciudad de Guadalajara y actualmente sigue residiendo ahí. Es docente de nivel primaria con especialidad en deficiencia intelectual. Los temas que más le apasionan son la geopolítica, la historia y la mitología, áreas de las cuales toma elementos para construir sus relatos, gracias a los cuales, a la fecha, ha publicado 6 libros, ha participado en innumerables antologías y recientemente fue ganador de un primer lugar en categoría de dibujo y obtuvo mención honorífica en cuento o poesía, no recuerdo muy bien, del concurso Ecotopía 2 de la Secretaría de Educación Jalisco. Entonces no estamos hablando de cualquier escritor. Tiene muy bien definida su pasión, trabaja en lo que le gusta y tiene el talento necesario para haber ganado menciones honoríficas y primeros lugares en antologías. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de su primer libro. Detrás de las sombras, espejos distorsionados, es un thriller psicológico con algunos elementos de novela negra. ¿Qué quiere decir esto? Por parte del thriller psicológico vamos a encontrar una historia de misterio y de suspenso que nos va a ir metiendo poco a poco en la dinámica de una ciudad en la que un asesino en serie está quitándole la víctima a ciertas víctimas con ciertas características. Y por la parte de la novela negra vamos a ver cómo un detective, en este caso de la Policía Municipal de Guadalajara, se está involucrando cada vez más en estos asesinatos para intentar resolverlos. Pero vamos hablando de la trama. Este libro tiene un inicio, el inicio de este libro podría clasificarse como el final. Vemos a una persona desquiciada en un hospital psiquiátrico, en el que la policía, los medios de comunicación y los encargados del hospital están decidiendo qué van a hacer con esta persona. Por un lado, la policía se lo quiere llevar a la prisión de Puente Grande, a una prisión de máxima seguridad por todo el daño que ha hecho a la sociedad. Por otra parte, los medios de comunicación, en este caso los noticieros, están al pendiente de qué es lo que va a pasar con este monstruo que ha aterrorizado a la ciudad durante semanas. Y por el lado de los encargados del hospital, quieren mantenerlo ahí porque es un caso único. Entonces, en este primer capítulo estamos viendo eso. Cómo una persona desquiciada está en un espacio en donde todos están decidiendo qué va a pasar con él, pero él dentro de su mente, y esto me causó un poquito de gracia porque me recordó al papel de Norman Bates, o al personaje de Norman Bates de la película Psycho, porque él dentro de su mente está pensando que debe de mostrarse tranquilo, debe de demostrar que no es peligroso, que es incapaz de hacerle daño a nadie, que vean que es una persona confiable. Igual que Norman Bates al final de la película de Psicosis, en donde ya cuando ha sido totalmente controlado por la memoria de su madre, por decirlo así, está sentado en una silla abrigado y está una mosca volando en su mano y dice que debe de demostrar que es inocente, que sería incapaz de hacerle daño incluso a una mosca. Entonces está ese paralelismo. Vemos a una persona desquiciada en torno a la cual
Hay un montón de personas de diferentes instituciones que están decidiendo qué van a hacer con él. Pero, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué es de tanto interés el caso de este sujeto? Pues bueno, en el segundo capítulo damos un brinco al pasado y descubrimos que esta persona llevaba a cabo ciertas acciones. No quiero utilizar mucho la palabra mata o asesina, porque ya saben cómo está el algoritmo de YouTube. De repente me pueden tumbar el video y no quiero iniciar con un strike en la primera reseña. Entonces, él ha estado llevando a cabo estas acciones y todo inicia con el descubrimiento de una chica. De hecho, sus víctimas son chicas, a la cual torturó de manera brutal. Tenía cortes en la espalda, tenía, le hacía falta creo que un riñón o una parte del corazón. Es que como son tantas víctimas, ya no sé, pero le faltaba un órgano. Estaba amordazada, había sido brutalmente atacada en su zona íntima y algo específico es que le hacían falta los ojos. A todas sus víctimas siempre le hacen falta los ojos. Y cuando llegan a descubrir a estos cuerpos, tanto Saúl Gómez, que es el investigador de la policía que está llevando a cabo todo este recorrido para llegar a descubrir quién es el asesino, se va encontrando con piezas que le van a empezar a guiar en cierta dirección. Y hablando del asesino, es una construcción, me parece un tanto curiosa, o bueno, me llamó mucho la atención, porque tiene características de dos personajes que ya conocemos en la literatura o en el cine. Uno de ellos es Jean-Baptiste Grenouille, de la película o el libro del perfume, que identifica a sus víctimas y se siente atraído por aquellas que tienen un aroma característico o específico, pues. Entonces este asesino identifica por medio del aroma a sus víctimas. Dice que algunos huelen a grasa y a suciedad, que otros huelen a mugre, que otros huelen a esto o aquello. Pero aquellas que huelen dulce o que huelen a flores o que tienen algún aroma que a él lo atrae, se convierten en su blanco. Y el segundo personaje con el cual tiene relación es Aníbal Lecter, de la película del Silencio de los Inocentes o El Silencio de los Corderos, que también hay obra literaria de esa película. Entonces, ¿por qué se relaciona con él? Porque una vez que selecciona por medio del olfato a su víctima, las atrapa, se las lleva, las tortura y las partes del cuerpo que él extrae, pues las utiliza para alimentarse. Entonces tenemos esa construcción de dos personajes que ya conocemos anteriormente, pero aquí le da un giro interesante. Cómo utiliza los sentidos para llegar a sus víctimas, para elegirlas, y cómo es la brutalidad de la manera en que él las hace pedazos y después se alimenta de los cuerpos. Entonces aquí tenemos una trama, pues sí, con mucho misterio, mucho suspenso. Tenemos este policía que está investigando qué es lo que está pasando y tenemos la psique trastornada del asesino, que de hecho es una de las cosas que me parecen mejor logradas en este libro. En un momentito más vamos a profundizar un poquito en ese aspecto. Pero la manera en que el asesino identifica, sigue, atrapa y trata a sus víctimas es una muy, digamos, bien construida. Le da sentido a las acciones del por qué, les da sentido a la razón de por qué le quita los ojos, por qué extrae esto, por qué extrae aquello, que tiene que ver el aroma. Y parte de la construcción de este personaje también es una analogía que él maneja con sus víctimas relacionado con las hormigas, que también lo voy a abordar un poquito más adelante. Pero bueno, en fin, para no hacer ya muy larga esta parte del video. Tenemos entonces una novela en la que va a girar en torno a un asesino en serie que deben de detenerlo antes de que siga torturando y asesinando a mujeres de la colonia de Analco en la ciudad de Guadalajara. Y el hecho de que transcurra en una ciudad como Guadalajara y en un punto específico como el barrio de Analco, siento que a las personas que vivimos en la ciudad le va a dar cierto toque interesante para saber qué más va a seguir. Vamos a abordar cuáles son las fortalezas de esta novela. En primer lugar, es una trama que te mantiene siempre enganchado. Estás deseoso por saber más, por saber qué es lo que va a suceder a continuación. Quieres seguir siguiendo los pasos del asesino y de la policía que están detrás de este ente misterioso que selecciona a sus víctimas y que las hace literalmente pedazos
Y también es interesante ver cómo los medios de comunicación, en ocasiones, juegan un papel importante en el desarrollo de las investigaciones policíacas, ya que en este libro, además de estos personajes, se va a incluir uno que pertenece a una televisora que da noticias en el horario de la noche, que para quienes somos de Guadalajara, esto me causó mucha gracia. Utiliza a una periodista que es muy famosa, pero él obviamente le cambia el nombre. Cuando lo escuchen, van a saber perfectamente de quién se trata, pero él nunca hace alusión directa a esta persona, ya que el nombre de la periodista es Jackie Fregoso. Entonces, ese misterio que te va envolviendo realmente te mantiene interesado para saber en qué va a desembocar toda esta trama. Otra cosa que me resulta realmente interesante es cómo desde la psique de este asesino, los seres humanos somos como hormigas. Y digo que me resulta muy interesante porque es una analogía perfecta, ya que si nosotros vemos los hormigueros, nos vamos a encontrar con una sociedad que, a pesar de que son insectos, tienen una jerarquía bien establecida, y dentro de la colonia cada grupo de hormigas tiene una función específica. Tenemos exploradoras, recolectoras, soldados. Hay algunas que se encargan al 100% de cuidar las larvas de la reina, hay otras que se encargan de cultivar los alimentos. O sea, a pesar de ser insectos sin intelecto y sin una vía de comunicación directa o hablada, tienen la capacidad de manejar toda la colonia y que se mantenga, digamos, en equilibrio. Y si eso lo comparamos con las sociedades o con las ciudades, nos vamos a encontrar que los seres humanos funcionamos básicamente igual. También tenemos una jerarquía bien específica y cada grupo de individuos forma parte de un grupo específico en el que las funciones que van a desempeñar están bien definidas. Y si alguien hace algo fuera de esas funciones, se puede desestabilizar todo el sistema. Además de que para nosotros una hormiga es tan insignificante que podemos atrapar una y aplastarla sin ningún esfuerzo. Y desde el punto de vista de este enigmático hombre o este enigmático ser, pues nosotros o la sociedad somos como hormigas. Estamos establecidos en jerarquías, hacemos o nos dedicamos a hacer funciones que están bien delimitadas, pero para él es muy fácil atrapar y quitar la vida a estas hormiguitas. No sé si esa era la intención del autor de hacer esa analogía, yo así la interpreté, y la verdad es fantástico cómo toma estas dos versiones de sociedades en equilibrio, que son las de las hormigas y la humana, y desde el punto de vista de su personaje, del asesino, pues las dos somos prácticamente lo mismo. Otra cosa que hay que resaltar es que al momento en que se está desarrollando la historia, utiliza diferentes voces narrativas, lo que ayuda a separar lo que está pasando dentro de la mente de su hombre desquiciado y lo que está pasando como desarrollo de la trama con la sociedad y todos los involucrados. Y la manera en que estos dos se entretejen para ver los puntos de vista del investigador, de la periodista, de la policía, de las víctimas o de los involucrados, choca y complementa hasta cierto punto la manera en que el asesino visualiza la situación desde su propia locura. Entonces, la manera en que estas dos cosas se complementan, estas voces narrativas diferentes que utiliza, son un ejercicio muy bien logrado, aunque tiene un detallito ahí que vamos a analizar un poquito más adelante. Y por último, otra cosa que yo debo de resaltar de esta historia es que los personajes, a pesar de que no todos se involucran directamente, todos abonan. Ningún personaje está de más. Hay historias en las que tú lees los libros y te encuentras con personajes que dices, bueno, ¿este personaje qué me está aportando? Son personajes de relleno. Y en este libro realmente todos los personajes que intervienen en la trama tienen una función específica. Entonces, ahora sí, habiendo hablado de lo que son las fortalezas de este libro, vamos a hablar de los detalles que yo siento que pudieron haber quedado un poco mejor. Y ojo con esto, no es que sean malos, pero que sí, si se hubieran trabajado un poquito más a fondo o si se hubieran abordado de una manera diferente, hubiera sido una genialidad por todo el trasfondo que tiene esta historia. Lo primero que debería de mencionar en este apartado, y que ya les adelantamos un poquito anteriormente, es que por el uso de las dos voces narrativas, hay momentos en los que el autor te está llevando de la mano con una trama y la corta de golpe.
para empezar con un soliloquio o una conversación interna del asesino. Entonces te está llevando de la mano por una trama y de pronto, ¡pum!, y nos vamos a otra cosa. Y luego de repente, ¡pum!, termina y volvemos a retomar la trama donde la habíamos dejado. Y luego otra vez 4 o 5 párrafos y ¡pum!, vuelve a cortar y se va a otra cosa. Y no sé, me dio una sensación extraña al comenzar a leerlo. Ya conforme te vas metiendo en la historia y vas avanzando en las páginas, te vas acostumbrando a esos cortes abruptos que maneja el autor para complementar lo que está pasando en la trama principal y lo que está pasando dentro de la mente de su asesino. Pero sí se siente un ritmo algo extraño a un principio. Si eres muy quisquilloso te va a costar trabajo acostumbrarte a estos cortes que de repente llegan a interrumpir la acción en momentos que se llega a sentir hasta anticlimático la manera en que corta y después retoma. Pero como les digo, eso hace que se desequilibre un poquito el ritmo, pero no te arruina totalmente la experiencia. Otra cuestión que está relacionada con esto mismo, que hace un momento también mencioné, que todos los personajes aportan, pero se empeña en profundizar tanto en la psique del asesino que lo desarrolla de una manera muy buena, casi perfecta, pero a coste de que el resto de los personajes no tengan desarrollo o su desarrollo sea nulo. ¿Qué quiero decir con esto? Que su personaje principal está muy bien desarrollado, quiere saber más de él, quiere seguir avanzando para ver cómo se desarrolla la historia, qué más va a hacer, qué cosas están pasando por su mente. Pero esto en detrimento de que otros personajes simplemente estén ahí, hagan su parte, pero no sabemos más de ellos, no profundizamos en sus ideas, en sus ideologías, en el por qué están ahí. Simplemente están ahí, toman parte, como les dije, todos abonan, pero se siente desaprovechado el tener, por ejemplo, y aquí fregoso, y simplemente utilizarla como un MacGuffin para que la historia siga avanzando y que obviamente al final de la historia le pasan cosas horribles a la periodista y a su familia, pero se siente extraña la manera en que reaccionan algunos de estos personajes porque carecen de desarrollo. Y la tercera cosa que debería de mencionar aquí, si en sí es un thriller de misterio, pues el misterio a fin de cuentas no llega a ser tan misterioso como se esperaría. La idea de un thriller es que el autor te vaya dejando migajas a lo largo de la historia para que tú las vayas encontrando, te despiste o empieces a crear una idea de, puede ir por aquí, pero tú, vámonos para otro lado. Y aquí el autor no te deja migajas, te deja panes enteros. Entonces, si estás leyendo y si estás poniendo atención, a la tercera pista que te da, ya puedes adivinar cuál es el misterio detrás del asesino. Pero ojo, esto no es malo per se, ya que a pesar de que tú dirías, sí, ya sé, va a ir por este lado, sigues avanzando en el libro, y al final descubres de que efectivamente era lo que tú pensabas, o al menos ese fue mi caso, pude anticipar muchísimos capítulos antes de la revelación para dónde iba el giro de la trama, pero no te lo arruina del todo, porque es interesante ver cómo se van desarrollando la cadena de sucesos que terminan en la revelación. Que bueno, en mi caso no fue una revelación así como de me voló la cabeza, pero sí es interesante llegar a ese punto y decir, sí, obvio, era lo que yo pensaba. Pero como les digo, no es algo que te arruine la experiencia. Si anticipas la revelación, de todas formas, es interesante y es muy divertido ir siguiendo la trama, porque las acciones de todos los personajes te mantienen interesado en saber qué es lo que va a seguir a continuación. No te puedes quedar así como nada más de, no, sí, ya, órale, ya sé lo que va a pasar. No, o sea, quieres saber qué es lo que va a hacer. Y lo cuarto. Sí, está lleno de escenas gore y de cine slasher, por ejemplo. Pero llega un punto, yo lo sentí como muy sobrado o exagerado, que a las personas que les gustan las películas como esta de Terrifier son sus meros moles, donde van a encontrar con una trama llena de sangre, desmembramientos, vísceras y todo lo que les encanta a ese tipo de personas, pero no es mi tipo de cine, no es mi tipo de literatura, que se disfruta hasta cierto punto, sí, pero siento que en algunos momentos llega a ser un tanto exagerado en el manejo de estos elementos. Se me pasaba, regresando al punto anterior de las fortalezas.
Hay ocasiones en las que se mete tanto en la psique del asesino y de cómo él ve el mundo, que no sé también si fue intencionado o no, pero esto quedó genial. Les digo, regresándonos un poquito a lo de las fortalezas, se me había pasado esto. Hay partes en el libro de que este asesino está tan desquiciado que las cosas que hace, cómo las hace o cómo te las plantea, en lugar de darte miedo, te dan gracia. Por ejemplo, a una de las víctimas le corta la lengua y se toma el tiempo de darte la receta, paso por paso, todos los ingredientes de cómo va a preparar esa lengua, creo que en salsa verde, si no me falla la memoria, porque lo leí hace bastante tiempo. Y eso, en lugar de generarte aversión de, ay no, guácala, se va a comer una lengua humana, te da risa porque dices, o sea, no manches, o sea, está completamente desquiciado. Y sí te llegan a causar gracia algunas cosillas de ese aspecto. Y pues bueno, ya hablamos de las fortalezas y de las cositas que hubieran podido ser un poquito mejor en esa historia. Pero reitero, no es un libro que te vaya a defraudar, a menos de que seas extremadamente quisquilloso. Y en esto de que seas extremadamente quisquilloso, perdón, medio me trabé, entra otro aspecto. Si eres de las personas que están obsesionadas con la ortografía, vas a sufrir. Porque aquí sí, y Gabriel Padilla, perdón por esto, pero la edición del libro, al menos yo la sufrí. No hay página que no tenga exceso de puntos suspensivos, guiones mal ubicados, falta de puntos, falta de comas, de repente están dialogando dos personajes y en el mismo párrafo están 3 o 4 diálogos que tú te quedas así como de, a ver, déjame regreso. Sí te llega a sacar un poquito de la trama porque te tienes que regresar, aunque aquí debo mencionar que yo tengo la primera edición del libro, que fue la que les mencioné al inicio del video, y sé por parte del autor que ya hay una segunda edición, de que ya espero que hayan corregido todas estas cuestiones, que se hayan tomado el tiempo él y sus editores para darle una checadita al libro en sí, a cómo está construido, a la edición, y hayan corregido esas partes, porque si llegan a sacar un poco de la ficción, si llegan a desesperar un poco, y sobre todo si eres, como te digo, obsesionado con las cuestiones de ortografía, te va a costar mucho terminarlo. Esperemos que hayan corregido ese error en la segunda edición, que por cierto la imagen que está en la miniatura del video es la portada de la segunda edición del libro. Y pues, entrémosle a ver si ajustaron esos detallitos. Entonces, habiendo dicho lo bueno, lo que puedo hacer mejor acerca del libro y lo que te puede sacar un poquito de quicio, vamos hablando de quiénes son las personas indicadas para leerlo, porque como en todo, esto también tiene su público objetivo. Si eres fan del cine slasher, de asesinos seriales, que vendría siendo lo mismo, no sé por qué lo dije, o de cine giallo, o si fuiste desesperado a ver la última película de Terrifier al cine, estos son tus moles. Este libro te va a encantar. ¿A quién le recomendaría yo específicamente este libro para que lo consiguiera? Porque estoy seguro que lo va a disfrutar al 100%. A personas entre los 18 y los 30 años. Ya después de los 30 años uno se comienza a ser un poquito más delicadito en este tipo de cuestiones. Pero el público adulto joven va a amar este libro, especialmente si le gustan las películas o los libros o las historietas, caricaturas, lo que sea, con contenido gore, explícito y sangriento. También debería de aclarar que esta historia siento que la van a disfrutar más los hombres que las mujeres. Esto no quiere decir que si eres mujer no deberías de leerlo. No, o sea, como les digo, hay gustos para todo. Pero el público objetivo, tal cual, para este libro yo siento que es el público masculino en edades de 18 a 30 años, es decir, adulto joven. Pero si le quieres dar la oportunidad a Gabriel Padilla para conocer su obra, aquí está. Es una opción magnífica para comenzar a leer, ya que te lleva de la mano. Y créanme, a pesar de que tiene sus pros y contras, como todo, a final de cuentas es un libro que realmente te va a mantener interesado por lo que está pasando, te va a hacer pasar un buen rato, te va a hacer sufrir, te va a desesperar, te va a hacer reír y al final de cuentas te va a sorprender. Entonces, hasta aquí dejamos el video del día de hoy, esta primera reseña. Próximamente les estaré avisando cuál es la siguiente obra que vamos a reseñar. Y contacten a Gabriel Padilla, busquen en sus redes sociales, comuníquense con él, pregúntenle cómo pueden adquirir una copia de Espejos Distorsionados
detrás de las sombras, porque recuerden que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.